Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. 2017 es el año de la Reforma Protestante. Seguimos hoy con un nuevo capítulo que nos ayudará a entender la dimensión del impacto en Occidente y de las aportaciones de la Reforma a la sociedad. Hoy en concreto vamos a hablar con la escultora ceramista Ana Jiménez. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter. Responde a esta pregunta. ¿Cómo vas a celebrar tú el 500 aniversario de la Reforma Protestante? Pues os dejo ya con nuestra entrevista. Hola Ana, bienvenida. Siéntate, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Bien. Bueno, pues vamos a hablar acerca de el impacto de la reforma en lo que es el desarrollo, ¿no? en la sociedad de la mujer. Y una de las mayores contribuciones de la reforma es precisamente el acceso universal a la educación, y esto hace que se impulse la alfabetización de las mujeres para que puedan leer la Biblia, para que puedan administrar su casa. ¿Cómo afecta esta alfabetización de la mujer a la sociedad a raíz de esta reforma protestante? Creo que justamente es como lo has dicho. La gran aportación de la Reforma fue la democratización de la alfabetización. Es decir, que hasta este momento el poder de la lectura estaba en manos de una élite, de una minoría, pero ahora con la Reforma lo que hace es que da paso al pueblo, hace que el pueblo pueda leerla, entonces baja a todas las clases, a clases medias, incluso a la clase baja. Y, por supuesto, la alfabetización siempre es una aportación, una riqueza para la persona, tanto a nivel personal como también al exterior, a nivel social. Y evita muchos abusos de poder, principalmente. Y, en concreto, a la mujer creo que le da independencia. La independencia en el sentido de que le da una oportunidad de poder salir del ámbito de la casa, del hogar, de su papel como esposa y madre, y le da esa oportunidad de salir a acceder al mercado laboral fuera de casa. Una mujer que tiene una preparación académica puede de alguna forma acceder como una opción. No estoy diciendo en ningún momento que esto se diera en el siglo XVI y en un momento dado en la historia. Llevamos 5 siglos de ir tomando posiciones en este sentido, pero sobre todo tampoco estoy diciendo que la mujer deba hacer esto obligatoriamente. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo y apoyando a la mujer que decide, pero eso, como una decisión, como una opción, decide quedarse en casa para cuidar de sus hijos y de su hogar. También la reforma lo que hace es terminar con el celibato obligatorio, y eso implica que la mujer accede, al casarse con el pastor, a un nivel de liderazgo en la comunidad y en la iglesia que antes no tenía, ¿no? ¿Cómo afecta esto al papel de la mujer en la sociedad reformada? Sí, creo que el celibato como algo obligatorio es una imposición. Esto sería consecuencia directa de las filosofías en Grecia, en el mundo clásico, especialmente de los pitagóricos y posteriormente de los gnósticos como Platón o Aristóteles, y a través de Orígenes o de Agustín de Hipona entran en el cristianismo. Y ya llegamos en la historia a un momento en el siglo XII que se hace como una imposición en los 3 concilios de Letrán. Y me parece que es hasta casi diría cruel tener que elegir si quieres consagrar tu vida a Dios, tienes que obligatoriamente admitir esta forma de vida del celibato. Por lo tanto, la reforma lo que vuelve a hacer es a poner en su sitio una libertad, un derecho. Si la mujer quiere tanto consagrar su vida a Dios como ser madre y esposa, que no deba ser una opción obligatoria, sino una opción totalmente libre. Por lo tanto, acceder de una forma más directa a todo lo que implica la vida en la comunidad y en la iglesia donde ella está viviendo. Sí, y hay que tener en cuenta también que, sobre todo en la época de la Reforma, la Iglesia tenía una influencia muy grande dentro de lo que es el entorno social, ¿no? Ver a la mujer allí casada con el pastor realmente cambió mucho la imagen que tenía la propia sociedad de la mujer. Yo creo que fue un cambio
muy importante y que tuvo sus efectos en el propio desarrollo, ¿no?, de la mujer. Otra doctrina de la Reforma que seguro marca una diferencia es el concepto del sacerdocio universal, ¿no?, donde todos los creyentes somos sacerdotes. Se rompe con lo que es esa división estricta entre clero y laico. ¿Qué aporta esta doctrina al desarrollo de los dones y de las capacidades de la mujer? Pues, como has dicho, es una doctrina totalmente bíblica que los reformadores adoptan, y hay varios pasajes en la Biblia. Especialmente me gusta uno de Apocalipsis, cuando dice que Cristo ha hecho de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Es una forma de reivindicar que tanto el hombre como la mujer es redimido, rescatado. La Biblia muchas veces lo dice, nacido de nuevo. Pues se accede a que todos los dones y todos los ministerios pueden estar en el mismo plano de valoración. No hay inferioridad de dones, ni tampoco de papel del hombre y la mujer en este sentido. Todos somos sacerdotes, y la mujer muy especialmente, porque veníamos de una cultura en que se le había restringido en muchos aspectos todo lo que era el servicio a Dios. Y de hecho, yo lo digo como pastor, las mujeres en las iglesias evangélicas desarrollan tantísimas actividades, ministerios, y lo hacen siempre de esa forma, vamos a decir, donde se puede ver la gracia de Dios, el poder de Dios, el ministerio de Dios, ¿no? Y esa igualdad en cuanto al servicio, ¿no?, es clave para un buen desarrollo de la comunidad cristiana, ¿no? Yo creo que es un aspecto tan... Perderíamos una parte sin la mujer. Los reformadores también, Lutero y el resto de los reformadores, enfatizaron mucho el concepto de la imagen de Dios en el hombre y la mujer, ¿no? Al recuperar el texto bíblico, pues ahí encontramos la creación, hombre y mujer, varón y hembra, creados a imagen de Dios. Y eso también da una nueva identidad, o recupera la auténtica identidad también de la mujer, ¿no? ¿Qué influencia tiene esa doctrina sobre la igualdad del hombre y la mujer? Pues totalmente. Como dices, fue en Génesis se crea el hombre y la mujer a imagen de Dios. Se pierde en el capítulo 3 con la distorsión que supone el pecado, y en Cristo se vuelve a adquirir esa dimensión que era en un principio. Esto resulta una revolución en todos los sentidos, pero la Iglesia primitiva tiene que luchar con una sociedad en la que estos parámetros no son los que propone el Evangelio, y por lo tanto rápidamente a la caída del Imperio Romano y la institucionalización de la Iglesia en la Iglesia cristiano-católico-romana, pues se vuelven a unos parámetros muy influenciados por todo lo que es la filosofía griega, y se vuelve a tener un dominio del hombre sobre la mujer prácticamente absoluto. Llegamos a la Reforma, y los reformadores vuelven a rescatar este principio como algo principal. El hombre y la mujer, especialmente la mujer, claro, en este caso, se le devuelve la dignidad y el mismo nivel como en la creación, como creados por Dios en igualdad de condiciones y ahora redimidos en Cristo. El hombre redimido y la mujer son iguales ante Dios. Es una dimensión que se rescata. Claro. Y es curioso porque hay países como Arabia Saudita, donde el voto de la mujer fue en el año 2015 que podrían votar, ¿no? Y los primeros países donde se legaliza el voto femenino, pues todos son de tradición protestante, como Estados Unidos, Australia y Finlandia. ¿Tiene algo que ver la influencia de la Reforma protestante? Por supuesto, yo creo que es una consecuencia muy directa. Hay países, como tú bien dices, que están más alejados de los principios del cristianismo, en que la mujer está relegada. Y esto del voto creo que tiene que ver con lo que habíamos hablado antes del sacerdocio universal, en cuanto a que la mujer adquiere un mismo nivel, un mismo valor a los ojos de Dios. Entonces en la congregación es una persona, es un miembro, y tenemos la ley, un miembro es igual a un voto en la sociedad. Entonces no quiere decir que esto fuera inmediatamente, pero se han ido alcanzando en países precisamente donde la Reforma triunfó, por supuesto. Hemos hablado de la alfabetización, da independencia, da oportunidades, hemos hablado
del sacerdocio universal les da la capacidad de ejercitar sus cualidades. Hemos hablado de cómo la imagen de Dios le da un valor nuevo. De todas estas cosas, al final, resultan en un papel de la mujer en la sociedad donde se manifiesta en el voto, ¿no? Y todavía hay países donde la violencia hacia la mujer es terrible, ¿no? Es decir, niñas que son sacadas del colegio para casarse cuando son todavía prácticamente ni adolescentes, mutilación genital femenina, maltrato contra la mujer. Es decir, el abuso hacia la mujer todavía en nuestro mundo es horrible, ¿no? ¿Cómo afecta la reforma a un trato de respeto hacia la mujer? Pues como dices, José Pablo, esto es una lacra que es muy triste en muchos países y es la punta de un iceberg. Muchas veces nos llegan noticias, pero realmente vivir en países muy restrictivos es un infierno para muchas mujeres. Y creo que aquí tenemos que apelar al corazón. Pienso que hay que cambiar el corazón humano para que luego esos cambios se puedan ver al exterior. El cambio de corazón solamente en Dios se puede producir, en la redención que es en Cristo a través de su sacrificio. Y por lo tanto, las culturas o las sociedades que estén y adopten los principios bíblicos, pues en alguna medida podremos ver que son sociedades más justas, más respetuosas con la mujer y en general con todos los derechos del ser humano y especialmente de la mujer o de los niños, que son la parte más vulnerable en la sociedad. Para terminar, la reforma es un descubrimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Qué enseñanzas de la Biblia debemos seguir trabajando para que la reforma continúe viva, ¿no? Uno de los principios de la reforma es Iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? ¿Cómo podemos continuar trabajando la reforma para que el papel de la mujer pueda seguir creciendo y desarrollándose? Creo que la Iglesia tiene una misión. La misión de la Iglesia, el ministerio en esta tierra, es llevar las almas perdidas a la vida eterna, a la salvación. Y podemos ver que estamos viviendo en un mundo hiperglobalizado, hiperindustrializado, hiperperdido. Entonces la Iglesia tiene que estar ahí, en la vanguardia, tomando el pulso a la sociedad. No quiero decir que se mezcle con los principios de la sociedad, que nunca van a ser los idóneos, pero sí tiene que, de alguna forma, estar presente para captar y ser sensible a los desafíos y a los problemas que tiene y darle solución. Darle solución porque una Iglesia, por muy buena teoría y por muy buenas doctrinas que tenga, se anquilosa, llega a anquilosarse y el cambio que se produce, si no está en la vanguardia, si está en la retaguardia, acaba muriendo. Esa Iglesia no va a estar activa. Esto del principio bíblico de ser la sal de la tierra y la luz del mundo no se puede cumplir si no estamos al frente de todos los cambios. Es un reto. Claro. Pues tomamos el reto y seguiremos trabajando para que la reforma continúe viva y sobre todo continúe ayudando al desarrollo de cada persona, independientemente de su sexo y de su condición, para que llegue a cumplir todo su potencial, ¿no? El potencial que Dios le dio. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Queremos animarte a conocer la palabra de Dios, por eso las iglesias evangélicas te regalan este Evangelio de San Juan. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, apunta, es el 91 743 4400. Y para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión sorteamos este libro, Las hijas del canto, un libro que funde la literatura bíblica con la poesía del Premio Cervantes José Jiménez Lozano y está escrito por Stuart Park. Gracias a todos los que ya os habéis dado de alta como amigos de Buenas Noticias TV, pero nos hacen falta muchos más, así que si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al club de amigos. Necesitamos gente como tú, que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros. Llámanos, que te vamos a explicar cómo hacerlo. Gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.